Esta historia no me pertenece. Créditos a Chris Treamure sin más. Cap 7. La verdad puede doler. El aula estaba tranquila aquella mañana. Los estudiantes charlaban en voz baja, preparando sus notas, esperando a Aizawa. Todos, menos uno. Izuku no estaba. Pero eso ya no era novedad. Algunos ni siquiera lo notaban. Otros simplemente fingían que no les importaba. Y entonces, las puertas del aula se abrieron de golpe. ¡Pam! El ruido hizo que todos voltearan de inmediato. Y allí estaba ella. Itsuka Kendo, la representante de la clase 1B, con el ceño fruncido y los pasos firmes, como una tormenta a punto de desatarse. Con la mano transformada en un puño gigante, tomó a Setsuna por el cuello del uniforme y la empujó sin miramientos hasta el frente del salón, frente al pizarrón. «Dilo, Setsuna», rugió. Su voz retumbó en el aula. «Di la verdad de una puta vez». El silencio fue absoluto. Setsuna tembló ligeramente. Todos los ojos estaban sobre ella. Los de Kendo. Los de sus compañeros. Los de Aizawa, que acababa de entrar en ese preciso instante. ¿De qué estás hablando, Kendo?, preguntó Aizawa, entrecerrando los ojos. Kendo no desvió la mirada de Setsuna ni por un segundo. De la mentira. La broma. El asco de plan que armó, dijo con desprecio la acusación falsa contra Midoriya. Fue todo una mentira para reírse. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Algunos palidecieron. Momo bajó la mirada. Shoto cerró los puños. Setsuna abrió los labios, pero las palabras no salían. Estaba atrapada. «Vamos», insistió Kendo, empujándola un poco más. «¿Lo dices tú o lo digo yo? Ya fue suficiente. Lo arruinaste todo». Setsuna miró al asiento donde solía estar Izuku. Vacío. No estaba allí. No había quien la defendiera. No había sonrisa amable. No había nada. «¿De dónde está, Izuku?», preguntó con un hilo de voz. Aizawa cruzó los brazos, con una mirada aún más dura de lo habitual. «En su habitación. Cumpliendo su castigo. Aislamiento por comportamiento indebido». Y esas palabras fueron un puñal. Setsuna tragó saliva. Su respiración se volvió más pesada. «¿Aislamiento? ¿Desde hace cuánto?». «Yo», balbuceó. «Yo no pensé que fuera tan lejos», repitió Kendo, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. «Arruinaste a una persona, Setsuna. A un compañero. A uno de los pocos que siempre fue bueno con todos, hasta contigo». Setsuna bajó la cabeza. El peso de su culpa la aplastaba. Aizawa no dijo nada por unos segundos. Solo observaba. Kendo, finalmente, suspiró con rabia contenida. «Me la llevo. Blackin tiene que escuchar esto. Y más le vale que haya consecuencias», dijo antes de tomar a Setsuna del brazo y llevársela. La puerta se cerró con un clic seco. Y por un momento, nadie habló. Solo una idea flotaba en el ambiente: ¿qué fue lo que hicimos? El aula permaneció en un silencio sepulcral. Nadie podía siquiera mirar al frente. Nadie podía mirarse entre ellos. Una brisa suave entró por una de las ventanas abiertas, moviendo las cortinas lentamente, como si el propio viento se negara a ser testigo del ambiente que se había creado. Shoto, de pie, con el rostro oculto por su flequillo, apretaba los puños con fuerza. Y entonces, cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, sus labios se apretaban, hasta que ya no pudo sostenerlo. Lágrimas calientes comenzaron a deslizarse por sus mejillas, cayendo una a una sobre el suelo. «Soy un idiota», susurró con una voz rota. «Soy un jodido idiota». Nadie dijo nada. Nadie se atrevía a hacerlo. «Le dejé una cicatriz», gritó de repente, apretando los dientes mientras sus hombros temblaban. Yo lo ataqué sin pensar. Me dejé llevar por la rabia, por algo que no era cierto. Y le dejé una cicatriz, al mejor de nosotros». Su voz se quebró. La rabia no era hacia nadie más, era contra sí mismo. Kirishima tragó saliva con dificultad, mirando sus propias manos como si no fueran suyas. Mina había dejado de moverse. Su sonrisa habitual, sus bromas, nada quedaba. Tokoyami mantenía la cabeza baja, con las alas de Dark Shadow cubriéndole el rostro. Ochako solo murmuraba para sí misma. «¿Cómo pude? ¿Cómo no lo hube uno?». Momo, ni siquiera podía alzar la vista. Aizawa permaneció de pie un momento, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Y lentamente, se sentó en su silla. Sus ojos estaban oscuros, apagados. Cansados.
Midoriya nunca fue capaz de algo así, dijo con voz ahogada. Desde el primer día, lo supe. Pero aún así, Aizawa miró hacia el pupitre vacío de Izuku. Le fallamos, dijo finalmente, con una pesadez indescriptible en su tono. Todos. Absolutamente todos. Se levantó lentamente. No hay nada más que decir, añadió, sin emoción. Clase terminada. Regresen a los dormitorios. Tienen el resto del día libre. Y con eso, el aula se vació. Uno a uno, todos salieron, arrastrando los pies como si llevaran cadenas invisibles en los tobillos. El pasillo, antes lleno de risas y conversaciones, era ahora un funeral silencioso. El camino de regreso a las residencias no fue diferente. Cada paso que daban, era un paso más lejos de Izuku. ¿De quién fue su centro? Su amigo. Su héroe. Cada uno lo sintió de forma distinta. Shoto no podía dejar de ver la imagen de la cicatriz en su mejilla. Momo apretaba con fuerza la pulsera que él le dio, sintiendo como si el hilo rojo que los unía se hubiera roto por su culpa. Kirishima sentía que su idea de la hombría había fallado. Ochako sentía que su corazón se encogía de la vergüenza. Y todos, sin excepción, sentían que algo se había roto. Y que tal vez, nunca podrían repararlo. Las puertas de las residencias se abrieron con un chirrido suave. Uno a uno, todos fueron entrando, en silencio. Sin bromas. Sin gritos. Sin risas. Y lo primero que vieron fue a Izuku. De espaldas a ellos. Barriendo la sala como siempre. El sonido del cepillo deslizándose por el suelo era lo único que se escuchaba en ese instante. Shoto tragó saliva. Momo se quedó petrificada. Kirishima apretó los dientes con impotencia. Izuku, sin siquiera girarse del todo, se detuvo por un momento. Como si hubiera sentido la presencia de todos. Y luego, despacio, se giró. Sus ojos ya no brillaban. No había ese verde vivo lleno de determinación y pasión. Solo vacío. Frío. Una sombra de lo que fue. Los miró a todos sin expresión alguna. Y, con una voz que ya no tenía el calor de antes, ni un solo atisbo de emoción, preguntó, ¿qué hacen aquí? Las clases aún no terminan. Silencio. Mina dio un paso hacia atrás, casi como si esa voz le hubiera dado una bofetada invisible. Izuku, con la misma calma carente de vida, sacó su teléfono. Antes, siempre lo llevaba en una funda de All Might. A veces incluso decorado con calcomanías de héroes o recordatorios de frases que lo motivaban. Ahora, era un simple teléfono negro. Sin personalidad. Sin alegría. Lo mostró, apuntando hacia la pantalla como si no tuviera mayor importancia. Todavía faltan 30 minutos, dijo con ese tono mecánico. Deben regresar al salón. Nadie respondió. Nadie pudo moverse. Todos lo observaban. A ese Izuku que habían destruido entre todos. Y que ahora, frente a ellos, era un eco de su propio pasado. Un reflejo roto que, aún así, seguía barriendo, como si aferrarse a esa rutina fuera lo único que le permitía no desmoronarse por completo. Kyoka bajó la cabeza, sus tomas temblando en sus manos. Shoto solo miraba sus propios pies. Y Momo, apretaba la pulsera con fuerza, sintiendo como el frío de la soledad de Izuku le traspasaba el alma. Porque él no gritó. No los enfrentó. Solo los vio. Y en esos ojos vacíos, ellos se vieron a sí mismos. A sus errores. A su traición. Y ninguno, ni uno solo de ellos, pudo decirte lo siento. Capocho sin palabras. El silencio seguía reinando en las residencias. Izuku seguía barriendo, como si no hubiera notado nada. Como si la escena frente a él no fuera un reflejo de su propio dolor. Como si el mundo que lo rodeaba no tuviera sentido alguno. Los demás, solo lo miraban. Atónitos. Paralizados por la culpa. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo. Los pasos de unos tacones resonaron en el suelo, seguidos del sonido de una respiración profunda, firme, decidida. ¿Dónde está Izuku Midoriya? La voz de Nemuri Kayama, también conocida como Midnight, rompió el aire denso como una ráfaga de viento. Su mirada, seria y dura, se paseó por toda la clase 1A. No había rastro de su coquetería habitual ni de su tono juguetón. Solo frialdad. Dolor. Mina, con los ojos vidriosos, apenas tuvo la fuerza para levantar la mano y señalar con un temblor a su derecha. Allí estaba Izuku. Quieto. Con la escoba en sus manos, sin moverse. Nemuri lo vio, y sin decir una palabra, cruzó el salón. Y entonces, lo hizo. Lo abrazó. Fuerte. Apasionadamente. Como si quisiera detener el tiempo. Como si abrazarlo pudiera borrar el dolor que él cargaba.
Lo siento, susurró con la voz quebrada, sin soltarlo. Lo siento tanto, Izuku. Yo estaba en una misión en Tokio. No estuve cuando más me necesitabas. No me di cuenta de que estabas sufriendo. Izuku no la abrazó de vuelta. Solo se quedó allí, estático, con la escoba aún en una mano. Y su voz, casi como un murmullo apagado, rompió la quietud. Mentira. ¿De qué mentira estás hablando? Nemuri se congeló por un segundo. Cerró los ojos con fuerza. Sentía la ira crecer dentro de ella. Nezu quiere hablar contigo. Te vamos a contar todo, Izuku. Todo. Sin más, le tomó la mano. La sintió fría. Temblorosa. Pero Izuku la dejó hacerlo. Y comenzaron a caminar hacia la puerta. Cuando llegaron, justo antes de salir, Nemuri se giró. Miró a la clase 1 por encima del hombro. Esa mirada era una herida. Una sentencia. Me decepcionan, dijo con una mezcla de desprecio y dolor. Todos ustedes. Le dieron la espalda a uno de los suyos sin siquiera escucharlo. Creyeron una mentira sin preguntar la verdad. Y sin decir nada más, cerró la puerta tras de sí con Izuku siguiéndola en silencio. Atrás, en la sala, solo quedó el eco de sus palabras. Y una culpa que ni siquiera el tiempo podría borrar. La oficina del director era silenciosa, tranquila, pero la tensión que flotaba en el aire era tan densa que costaba respirar. Nezu estaba sentado frente a su escritorio, tomando un sorbo de té con su característica calma. Pero sus ojos, afilados, no tenían el brillo juguetón de siempre. Solo había seriedad. Y juicio. Frente a él estaba Setsuna Tokage, sentada con la mirada baja y los labios temblorosos. A su lado, Blackin permanecía en silencio, con los brazos cruzados y el ceno fruncido. La puerta se abrió suavemente. Izuku entró de la mano de Nemuri, sin decir una sola palabra. Su presencia no pasó desapercibida. Setsuna alzó la vista por reflejo, y su corazón se encogió. Ese no era el Izuku que conocía. Ya no estaba el brillo en sus ojos. Ya no estaba la expresión cálida y tímida que la hacía reír. El Izuku que entró parecía una sombra de sí mismo. Un cascarón. Apagado. Frío. Destruido. Setsuna sintió como la culpa le perforaba el pecho. Se había pasado semanas repitiéndose que era solo una broma, que no era para tanto. Pero ver a Izuku así, no. Nada de eso fue gracioso. Izuku se sentó en silencio junto a Nemuri. No dijo nada. Solo esperó. Nezu colocó su taza con cuidado y cruzó sus patas con calma. Midoriya, dijo con suavidad. Me alegra que estés aquí. No te tomaré mucho tiempo, pero hay algo que debes saber. El pequeño director miró a Setsuna, que tragó saliva. La acusación que se te hizo por parte de la señorita Tokage fue completamente falsa. Se trató de una broma. Una supuesta travesura sin malicia. Pero las consecuencias fueron reales. Muy reales. Y dolorosas. Izuku se quedó inmóvil. Sus pupilas se contrajeron. La información lo golpeó como una cuchilla helada. Giró lentamente la cabeza hacia Setsuna. Su mirada no era de furia. Era de traición. De decepción. De un dolor profundo. ¿Por qué? Preguntó, su voz apenas un susurro. Setsuna abrió la boca, pero no supo qué decir al principio. Luego, temblando, murmuró. Y yo, solo fue una broma, Izuku, pensaba que sería gracioso. No sabía que iba a salir así. Izuku bajó la mirada. Apretó los puños con fuerza. ¿Una broma? La palabra quedó flotando en el aire. Se levantó lentamente. Nemur trató de alcanzarlo, pero él solo negó con la cabeza. Nezu, dijo sin emoción. Quiero estar solo, por favor. Nezu asintió suavemente, comprendiendo. Pero Izuku no se fue sin antes mirar por última vez a Setsuna. Su voz era un eco vacío, una sentencia que desgarró más que un grito. Siempre estuve para ti. Te escuchaba. Te consolaba cuando llorabas en silencio, cuando pensabas que no valías nada. Yo, siempre estuve. Y así fue como me lo pagaste. Sus ojos se clavaron en los de ella. Ya no significas nada para mí. Y sin mirar atrás, se marchó. La puerta se cerró lentamente tras él. Setsuna se quedó con los ojos desbordados en lágrimas, la respiración cortada. Nemuri, en silencio, seguía mirando al suelo. Finalmente, habló. Tanto Komori como Kendo quedan a cargo de cuidar a Izuku entre clases. Yo tengo que volver a Tokio para terminar la investigación, pero esté en constante contacto contigo. Plata sintió, su expresión dura. Eso también tenía mente, murmuró, y luego se volvió a Nezu. Director, ¿me da el permiso para aplicar la sanción correspondiente?
Nezu asintió con seriedad. Autorizado. Vlad miró a Setsuna, quien ya no tenía fuerzas para discutir. 2 meses suspendida de todas las clases. Participarás en labores extras, apoyo comunitario en la academia y sesiones obligatorias con el equipo de orientación. No quiero quejas, debería expulsarte por eso, pero siento que aprenderás tu lección. Ella solo asintió en silencio. No podía decir nada. La herida estaba hecha. Y por primera vez, no sabía si algún día sanaría. El silencio de los pasillos contrastaba con el bullicio habitual. Izuku caminaba con la mirada baja, arrastrando los pasos rumbo a las residencias, sumido en sus pensamientos. ¿Una broma? ¿Todo fue una maldita broma? Recordaba sus noches llorando, sintiéndose perdido, solo, preguntándose qué había hecho mal. Y todo fue por una supuesta broma. Apretó los dientes. El pecho le ardía. Y sin darse cuenta, se chocó con alguien. Ambos cayeron al suelo. Izuku reaccionó de inmediato. Lo siento, no te vi. ¿Estás bien? Frente a él, una joven de cabello corto, naranja claro y con una expresión serena y dulce, parpadeó al reconocerlo. Yui Waya, la mejor amiga de Nejire. Midoriya, ¿cierto? Dijo con su tono suave mientras se sobaba la cabeza. Yo tampoco miraba a dónde caminaba. Izuku le ofreció la mano. Ella la tomó sin dudar. Gracias, dijo con una sonrisa cálida mientras se ponía de pie. La próxima vez tenemos que ir con más cuidado, ¿eh? Soltó una risita gentil que hizo que, por un momento, el corazón de Izuku se relajara un poco. Ella se despidió con una leve reverencia y una sonrisa. Nos vemos, Midoriya. Y siguió su camino. Izuku la observó alejarse, en silencio, y sin saber por qué, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pequeña, tímida, pero real. Siguió su camino, y al llegar a las residencias notó que todo estaba en calma. Nadie en la sala, ningún ruido. Todos en sus habitaciones. Agradeció ese silencio. Subió a la suya, cerró la puerta con suavidad y se dejó caer sobre la cama con un suspiro largo. Sacó su teléfono por reflejo y notó que tenía un nuevo correo de la academia. Asunto. Retorno a clases, Midoriya Izuku. Estimado Midoriya, nos complace informarte que a partir de mañana podrás volver a clases con normalidad. No será necesario que realices tareas atrasadas, ya que el profesor Aizawa ha calificado tu rendimiento académico durante tu ausencia con la nota máxima, basándose en tus promedios y desempeño anterior. Solo deberás ponerte al día con los contenidos actuales, para lo cual contarás con el apoyo oficial de las estudiantes Itsuka Kendo y Kinoko Komori, quienes estarán encargadas de ayudarte dentro y fuera de clases si así lo requieres. Además, debido al nuevo enfoque práctico de los entrenamientos, se te otorga permiso para solicitar modificaciones a tu traje de héroe cuando lo consideres necesario. Por favor, comunícalo a soporte técnico cuando estés listo. Bienvenido de nuevo. Wahai, dirección. Izuku bajó lentamente el teléfono. Sus ojos se nublaron un poco. No por tristeza, sino por esa sensación tibia de que, quizás, poco a poco, iba a poder levantarse. Aún con el corazón hecho pedazos, al menos ya no estaba completamente solo. Cap 9. La noche había caído sobre las residencias. Todos estaban en sus habitaciones, la mayoría descansando, otros intentando estudiar, y solo uno estaba completamente concentrado en los planos que trazaba. Izuku tenía el escritorio lleno de papeles. Lápices, reglas, pequeñas notas con ideas, cálculos, y un dibujo bastante detallado. Su nuevo traje. O mejor dicho, una mejora del que usó durante la guerra contra All for One. La mirada de Izuku estaba enfocada, sería, como si ese momento fuera su única vía de escape. Mei seguramente va a volverse loca con esto, murmuró, casi divertido, mientras hacía una nota en un costado. Sistema de impulso reforzado para mejor estabilidad. Sí, esto le encantará. Soltó una pequeña risa. Sincera, corta, pero suya. En ese momento, un golpe suave a la puerta lo sacó de su concentración. ¿Quién podrá ser? Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Del otro lado, con los auriculares colgando de sus hombros, estaba Kyoka Hiro. Su expresión era apagada. Sus ojos, bajos. Midoriya, dijo con voz tenue, ya está la cena. Baja a comer, por favor. Izuku la observó en silencio unos segundos. El dolor en su mirada era claro, pero no dijo nada. Solo asintió. Está bien, ambos bajaron en silencio. En el comedor, tomó asiento entre Shoto y Mina, quienes estaban comiendo. No cruzaban palabra. Todo era tranquilo, como si temieran que un ruido fuera a romper algo frágil.
Izuku se sentó junto a ellos sin saludar. A lo lejos, Momo tomó valor y decidió hablarle. Izuku, encontré un libro que habla sobre las estrategias militares antiguas, pensé que te gustaría. Antes te gustaba que hablemos de este tipo de, pero Izuku no la miró, no dijo nada. Ni siquiera pareció haberla escuchado. Momo bajó la mirada. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el libro, y su ánimo se esfumó como un suspiro en la noche. Volvió a su asiento sin decir nada más. Izuku terminó de comer en silencio. Su mente ya estaba en otra parte, el traje, el taller, y Mei. Al día siguiente, el sol apenas se filtraba por la ventana cuando Izuku se levantó. Se vistió con su uniforme de la UA, y notó algo que no esperaba. El pantalón se sentía más ajustado, y la camisa, un poco más tirante en los hombros. Crecí. No, estoy más fuerte, todo este tiempo solo entrené como loco por las noches. Suspiró. Se peinó sin mucho esmero y bajó a la cocina. Todos ya estaban allí. Las conversaciones eran suaves, cautelosas, como si no supieran cómo hablarle. Izuku simplemente pasó de largo. No dijo buenos días. No devolvió las miradas. No sonrió. Fue al refrigerador, sacó un yogurt y lo sirvió en un vaso. Luego, preparó unos waffles con rapidez y los comió sin sentarse siquiera. Todos lo observaban con cierta culpa. Pero él ya no sentía el mismo lazo. No después de lo que vivió. Cuando terminó, limpió su lugar con cuidado, guardó el vaso, y sin mirar a nadie, solo murmuró. Me voy al curso de apoyo. Tengo que hablar con Mei, y con eso, salió de la cocina, dejando un silencio incómodo detrás, y una decisión firme en su mente. El sol ya estaba alto cuando Izuku llegó al taller de desarrollo. Empujó la puerta con calma, sintiendo ese peculiar olor a metal caliente, aceite y café rancio que siempre flotaba en el aire del lugar. Un pequeño sonido mecánico retumbaba en la sala principal, acompañado de chispas y el zumbido de una herramienta en movimiento. En medio del taller, con unas gafas grandes y el cabello desordenado, Mei Natsume estaba completamente enfocada en su nuevo bebé. Movía con precisión piezas diminutas, soldaba pequeños conectores y murmuraba para sí misma, completamente en su mundo. A un lado, Power Loade tomaba una taza de café con expresión relajada. Al ver a Izuku entrar, alzó la taza en modo de saludo. Midoriya. Bienvenido, chico. Ya nos habían avisado que vendrías por mejoras. Izuku asintió con una leve sonrisa, pero antes de que pudiera hablar, Mei dejó caer su herramienta y giró rápidamente. Izuku. Corrió hacia él sin dudarlo. Izuku no tuvo tiempo de reaccionar cuando ella se lanzó a abrazarlo con fuerza, rodeándolo con sus brazos como si no lo hubiera visto en años. Y, como si fuera algo completamente natural, se impulsó en sus pies y le plantó un beso sonoro en la mejilla. Ya era hora de que me hicieras una visita para darme trabajo personal, ¿eh? ¿Qué necesitas esta vez? ¿Un lanzador de plasma integrado? ¿Un propulsor con estabilizador con giroscopio integrado? ¿O quieres una espada retráctil para ocultar en tu brazo? Dímelo todo. Preguntó con los ojos brillando de emoción. Izuku, algo ruborizado por el beso, simplemente le entregó los planos que llevaba doblados con sumo cuidado. Estuve rediseñándolo anoche, es una versión mejorada del traje que use en la guerra contra la Liga de Villanos. Power Loader se acercó con interés y, al desplegar los planos, soltó una carcajada. Ya sabía que apuntabas alto. Aizawa nos pasó la autorización y me dijo que trabajáramos a tu ritmo. Y te doy un 10, esto está bien hecho. Miró a Mei con una ceja levantada. ¿Qué opinas, Atsume? Mei ni siquiera respondió con palabras. Tomó los planos con emoción y los pegó a la pared junto a sus otros esquemas. Están perfectos. Esto va a ser grandioso, Izuku, te prometo que vas a tener el mejor traje de todos. Y cuando te lo pongas, vas a presumir con orgullo que tu queridísima inventora personal hizo otra maravilla. Se impulsó otra vez y le dio otro beso en la mejilla antes de regresar a su mesa, riéndose para sí misma, comenzando a buscar piezas sin perder tiempo. Izuku no pudo evitar reírse también, dejando salir un poco de esa presión que cargaba constantemente en el pecho. Gracias, Mei. Como siempre, lo dejo en tus manos. Como siempre lo está y lo estará. Respondió ella mientras ya estaba soldando una pieza. Power Loader le palmeó el hombro. Estará listo en unos días. Te avisaremos cuando puedas probarlo. Ahora ve a clases, chico, que nosotros nos encargamos. Izuku asintió y, tras despedirse con una sonrisa leve, salió del taller, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más ligero. Sus pasos se dirigieron ahora hacia su salón. El día apenas comenzaba, pero su camino ya había cambiado.
Cap 10 entre manos y hongos. El camino hacia su salón fue tranquilo, aunque Izuku sabía que eventualmente tendría que enfrentar las miradas de todos. Sin embargo, el destino parecía querer darle un pequeño respiro. Al girar por uno de los pasillos, vio a Itsuka Kendo y Kinoko Komori hablando entre ellas. Ambas lo notaron de inmediato, y sin dudarlo, se acercaron. «Midoriya», exclamó Kendo, acelerando el paso y, antes de que él pudiera decir algo, lo envolvió en un abrazo fuerte, firme, cálido. Izuku se sorprendió, pero no se alejó. «Lo siento», murmuró Kendo contra su hombro por lo que pasó con Setsuna, «debimos estar más atentas, debimos avisarte antes». Izuku apenas iba a contestar cuando Komori también lo abrazó por el otro lado, su contacto más suave pero igual de sincero. El joven héroe solo sonrió, dejando que su cuerpo se relajara en ese abrazo compartido. Después de todo, en un mar de traiciones y decepciones, estas dos chicas se habían mantenido fieles a su confianza en él. «No se preocupen», dijo con voz tranquila, «ya no me importa lo que pasó. Estoy mirando hacia adelante, y estoy agradecido de que ustedes formen parte para ese camino». Kendo se separó apenas para mirarlo con una sonrisa cálida. «Me alegra oírlo de ti, Midoriya». Komori asintió, algo tímida. «Nos alegra que estés mejor, las veo en el receso», añadió él con un gesto suave antes de dar media vuelta. «Ahí estaremos», respondieron al unísono, sonriendo aliviadas antes de seguir su camino. Izuku llegó a la puerta del aula con paso firme. Al entrar, el ambiente se volvió más denso. Algunos bajaron la mirada con culpa. Otros fingieron estar demasiado ocupados como para verlo. Solo unos pocos lo miraron de frente, pero no dijeron nada. Él simplemente los ignoró. Fue directo a su asiento y se sentó sin titubeos. No necesitaba sus palabras vacías, ni sus disculpas tardías. Lo único que necesitaba era seguir adelante. Pocos segundos después, Aizawa entró con su típica mirada cansada. Recorrió la clase con los ojos hasta que se posaron en Izuku. El profesor detuvo sus pasos por un segundo. Luego bajó la cabeza ligeramente, como un gesto silencioso. «Midoriya, lamento no haberte creído». Izuku lo miró. No había rencor en sus ojos, solo una leve comprensión. «O sobre eso, ya no importa, maestro», Aizawa respondió con calma. Aizawa asintió con discreción. «Ah, muy bien. Iniciemos», y la clase dio inicio. Por primera vez en semanas, Izuku Midoriya se sintió tranquilo. Aún dolido, pero en paz. Ya no estaba huyendo de lo que sentía. No necesitaba la aprobación de todos. Solo necesitaba su propia determinación, y con eso, era suficiente. El timbre del receso sonó con su eco habitual en los pasillos de la aula, pero para Izuku, esta vez no fue solo una señal de descanso. Fue también una pausa en medio de la tormenta que había vivido. Guardó sus apuntes con calma y salió al pasillo con paso sereno. Su expresión ya no estaba cargada de inseguridad ni ansiedad. Había una nueva energía en él. Tranquila, firme, distinta. Apenas cruzó la puerta del edificio principal, dos figuras familiares se acercaron con sonrisas abiertas. «Izuku», exclamó Kendo, y sin pedir permiso, se enganchó a su brazo izquierdo, aferrándose con calidez. «Te estábamos esperando», añadió Komori, haciendo lo mismo con su otro brazo. Izuku parpadeó, sorprendido al principio, pero pronto su expresión se suavizó. No dijo nada, solo sonrió con cierta timidez mientras caminaba con ambas colgadas de él. «¿Qué tal, Manana?», preguntó Kendo mientras caminaban hacia el jardín. «Tranquila», respondió Izuku con voz serena, «me siento mejor, de volver a concentrarme en lo importante». «Eso está bien, se siente como hubieras cambiado un poco», comentó Komori, mirándolo de reojo con curiosidad. Izuku asintió, sin negar lo obvio. «Supongo que pase suficiente tiempo por dentro. Ya no tengo ganas de cargar con ese dolor más tiempo innecesario». Ambas chicas se miraron por un segundo, como compartiendo una sensación de alivio por sus palabras. «¿Sabes?», empezó Kendo, apoyando su cabeza en su brazo un segundo. «El nuevo entrenamiento en conjunto que planean ambas clases parece algo intenso. ¿Estás preparado?». «Mucho más que antes», dijo Izuku con una leve sonrisa. «Además, si voy a enfrentar cosas así, prefiero hacerlo con la gente que sí confía en mí». Komori rió suavemente. «Eso nos incluye a nosotras». «Claro», respondió Izuku con honestidad. «Ustedes dos han sido un gran apoyo al igual que Mei. Entonces prometemos que vas a mejorar mucho», dijo Kendo con tono animado. «No solo para fortalecerte, también para que estés mejor». Izuku asintió lentamente. «Lo prometo, no pienso estar más triste o deprimido y jamás pienso retroceder más».
Los tres llegaron a una mesa bajo un árbol en el jardín. Las clases paralelas aún no salían del todo, así que por un momento, ese lugar era solo para ellos. Kendo sacó una pequeña lonchera con onigiris, mientras Komori compartía algunos bocadillos con forma de honguitos que ella misma preparaba con ingredientes naturales. ¿Tú cocinaste esto?, preguntó Izuku, curioso. Sí, aunque no sé si todos se animen a comerlos. Pero te puedo asegurar que están buenos. Se ven interesantes, dijo él, tomando uno con confianza y probándolo. Estás deliciosos. Komori enrojeció levemente, sonriendo de oreja a oreja. Te lo dije, Kendo. Bueno, tal vez algún día deberías prepararlo para todos en las residencias, comentó Kendo, divertida, aunque no sé si todos valoren tu cocina como Izuku. Lo haría solo para Izuku, respondió Komori de inmediato, y luego se cubrió la boca. Izuku simplemente rió, relajado. Esa risa tranquila, suave, genuina, sorprendió a ambas chicas. Gracias, de verdad. No sé cómo logran hacer que esto sea menos pesado. Kendo lo miró en silencio por un momento, luego le dio un golpecito suave en el hombro. Nosotras también vamos a ayudarte, ¿sabes? Sí, añadió Komori, no solo vinimos a ayudarte por obligación, te queremos hacer sentir feliz, Izuku, porque nos importas mucho. El chico bajó un poco la mirada, pero no por tristeza. Era una mezcla de humildad y agradecimiento profundo. La conversación siguió fluyendo con naturalidad. Hablaron del entrenamiento, de las próximas prácticas, incluso de una posible salida grupal que había quedado pendiente desde antes del incidente con Setsuna. Cada palabra, cada risa, tejía un lazo más fuerte entre ellos. Y